Los rectores de las universidades estatales solicitaron aumentar en un 75% los fondos exclusivos destinados en el presupuesto 2015 para estas casas de estudio. De este y otros temas ya queremos conversar con el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, también presidente del Consorcio de Universidades del Estado. Rector, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, Andrea, muchas gracias por la invitación. A ver, hay discrepancias con respecto al presupuesto 2015 en lo que se refiere a las casas de estudio, a las universidades estatales. Como decía, se quiere aumentar en un 75%, una cifra que no es menor considerando lo amplio y la gran cantidad de recursos. Ustedes tuvieron reuniones importantes el día de hoy. Cuéntenme un poco si se va a lograr llegar a este reajuste tan significativo. A ver, parece significativo cuando uno habla de un 75%, pero si uno va a las cifras específicas, a nuestro juicio no es tanto, dado que estamos hablando de un 75% respecto de 34.000 millones de pesos. Y nosotros pedimos un 75% porque queremos también recuperar algunas partidas que están incluidas en esos 34.000 millones de pesos. Esos 34.000 millones de pesos corresponden a una glosa específica que se crea para convenios de desempeño con las universidades estatales. Pero nosotros hemos expresado una discrepancia con la arquitectura que se ha hecho en educación superior en materia presupuestaria, porque allí se incluyó el Fondo Basal por Desempeño, que ya se venía entregando a las universidades desde hace 3 años, y además el 5% de incremento real del aporte fiscal directo. De modo que esos 34.000 millones de pesos no son recursos nuevos, son recursos que ya estaban incorporados al menos en un 50%. Es decir, esa cifra no es neta, no es real. No es neta, nosotros queremos que se despeje eso. Y si sobre eso aplicamos un 75%, estamos hablando entonces de un 75%, pero respecto de 17.000 millones de pesos. De modo que no es una suma que vaya a tener un impacto que desequilibre el presupuesto de la nación. Estamos hablando de un presupuesto de 64.000 millones de dólares, y cuando hablamos también de 34.000 millones de pesos, lo referimos, y en realidad son 17.000 millones de pesos, lo referimos a 16 universidades estatales. También hemos pedido que en el caso de las otras universidades haya también incrementos, porque nos preocupa, desde luego, el conjunto de las instituciones del Consejo de Rectores, el sistema de educación superior, nos preocupan, y por eso digo que tenemos algunas discrepancias estructurales y algunas más específicas. Nos preocupa que CONICYT tenga los recursos que se necesitan para estimular la investigación, para poder promover a investigadores jóvenes, para financiar debidamente la biblioteca de información científica que tiene el país y que financia CONICYT, y tenemos una información en el sentido de que con el actual presupuesto de cara al año 2015 no se puede financiar. Esa es una ¿No hay un reajuste al alza para la investigación? No hay un reajuste al alza. Es más, en el caso de las becas para para doctorados nacionales hay una disminución de un 11 o un 12%. Pues nosotros creemos que el país tiene que invertir en educación superior, en ciencia y tecnología, en formación de posgrado, porque estamos hablando finalmente de las generaciones que se van a formar para los próximos 40 o 50 años de desarrollo en el país, de modo que constituye una urgencia. Investigación que es un elemento fundamental a la hora de hacer la evaluación de la calidad de las universidades en todos los rankings internacionales. El ítem de investigación es determinante. Así es. El país requiere de universidades que tengan mayor complejidad. Nosotros hemos hecho ese esfuerzo, pero sin embargo, como básicamente se deja el financiamiento de la educación superior a recursos privados, es decir, a recursos de los propios estudiantes, ¿qué ocurre desgraciadamente hasta hoy? Que buena parte del financiamiento de las instituciones de educación superior, aun cuando sean estatales, proviene del pago de aranceles, o de las becas o de los créditos que obtienen los estudiantes, pero que además de financiar el pregrado, deben ser destinados a financiar la investigación. Finalmente la investigación no se puede improvisar. Hay una reasignación que en buen chileno se podría decir desvestir a un santo para vestir a otro. Exactamente. Entonces, no tenemos, creo yo, en esto una conciencia pública, y me refiero a quienes toman las decisiones en las políticas públicas. No tenemos la suficiente conciencia para decir: educación superior, ciencia y tecnología, innovación, el posgrado nacional son urgencias
tanto como lo son, nosotros no vamos a desconocer eso, desde luego la inversión en la enseñanza prebásica y en el sistema escolar. Eso creemos nosotros que merece una deliberación pública y no una pura decisión técnica presupuestaria. En momentos que hay recursos limitados y hay toda una discusión respecto a cuáles debieran ser las áreas donde más se debiera inyectar recursos. ¿Usted considera que los recursos que están siendo considerados para este presupuesto para universidades estatales no se condice con este trato preferente que iba a entregarse durante este gobierno? Bueno, nosotros hemos dicho que no hay una señal convincente de fortalecimiento de la educación superior pública, de la educación superior que entregan las universidades del Estado. Y la ley de presupuesto siempre es, ¿no?, una manifestación de la política pública muy concreta. Es el momento en que efectivamente la autoridad dice: yo estoy verdaderamente comprometido con que se desarrolle esta área en el país. Eso está claramente en el programa presidencial, está también en otras acciones que está llevando a cabo el gobierno. Entonces nosotros hemos dicho incluso más, que hay una cierta inconsistencia que no nos convence, que nos genera incertidumbre, porque necesitamos fortalecer a las instituciones y necesitamos abandonar este sistema de financiamiento por la vía del subsidio a la demanda, porque esa forma de financiar la educación no ha sido buena para las universidades tienen que hacer enormes esfuerzos, en regiones particularmente. Le pregunto cómo se puede cambiar eso, y qué bueno que justo dijo el punto de las universidades regionales, porque ahí también hay una crítica dentro de este presupuesto, porque de alguna manera se va menoscabando la necesidad de recursos que tienen regiones por sobre las universidades en Santiago. Y me imagino que también ahí la discusión entre las distintas casas de estudios se complica, porque finalmente si uno dice, bueno, ok, no me van a reajustar en un 76% lo que necesito, voy a tener que yo tratar de mirarme por dentro y decir, al de al lado se la arreglará como pueda. No sé si se está dando eso también. Efectivamente, la estructura de financiamiento, por favorecer una competencia a mi juicio desmesurada, descontrolada y un poco delirante a veces, porque cuando se trata de recursos públicos, estos no pueden estar determinados de modo que si le doy a uno, no le puedo dar a otro. Esa suma cero finalmente le ha hecho muy mal al financiamiento de la educación superior. Ahora, cuando usted deja a las regiones también, a las universidades regionales, compitiendo en los mismos concursos, por los mismos bienes con las universidades que están mejor ubicadas en ciudades con mayor concentración, que pueden retener masa crítica de investigadores. En definitiva, es obvio que tiende a reproducirse una inequidad, una asimetría, y las universidades de zonas extremas, en el Consejo de Rectores, de 25 universidades, 20 universidades tienen sus casas centrales en regiones. Las universidades estatales, por ejemplo, están ubicadas de Arica a Punta Arenas. Bueno, en esas ciudades y en otras que no están en las zonas extremas, pero que igualmente están en poblaciones más bien pequeñas, ¿no? Esas universidades deben hacer un enorme esfuerzo para producir una formación de calidad. El Estado no puede dejarlas al mercado, el Estado no puede dejarlas simplemente al subsidio de la demanda, porque si tienen pocos estudiantes, entonces esas universidades tienen poco financiamiento público. ¿Y esa problemática, no se entiende, señor Valle, está sobre la mesa, está siendo discutida, se están haciendo las transformaciones que se requieren? Nosotros creemos que en esta ley de presupuesto concretamente no se hizo el trabajo que a nuestro juicio era posible hacer. Nosotros no estamos hablando de cantidades que vayan a alterar los equilibrios fiscales del país. Nosotros estamos hablando de recursos que perfectamente mejor distribuidos y con un incremento, nosotros decimos significativo, pero en relación al presupuesto de la nación se trata de recursos que el Estado hoy día puede entregar y que puede entregar además de manera programada. Aquí se podrían haber hecho esfuerzos para que las universidades regionales al cabo de 4 o 5 años recuperaran la situación de desmedro que tienen, se recuperaran de esa situación. No vemos eso desgraciadamente en el presupuesto, y por eso que más que ir a imputar responsabilidades a un determinado ministerio o a determinadas autoridades, nosotros queremos contribuir a la deliberación pública para que haya una mayor conciencia pública y política. A eso quiero ir. En lo inmediato, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes para poder llevar ese punto y esa inquietud y que finalmente se concrete en una solución?
van a hablar con los parlamentarios, estamos en plena discusión de las subcomisiones del presupuesto, entonces es el minuto en que justamente se pueden ir moviendo las fichas. Va a ir con los parlamentarios, con el Ministerio de Educación. ¿Cuál va a ser la...? Hemos ido, desde luego, golpeando todas las puertas. Ya hemos ido al Parlamento, hemos tenido una gran acogida, yo diría transversalmente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados nos reunimos con la bancada de diputados regionalistas y ellos se han sumado a este esfuerzo para obtener finalmente de la autoridad, creo yo, la voluntad, ¿no?, de incrementar recursos en áreas que son urgentes, impostergables. ¿Y el resto de los diputados? En general yo creo que en el Parlamento hay bastante acogida. Yo no lo había visto en otros años, lo he visto ahora. Ahora, tal vez porque hemos ido antes, porque hemos conversado más y porque resulta evidente también que hay una cierta inconsistencia entre los esfuerzos que hace este mismo gobierno por fortalecer la educación pública. Sin embargo, a la hora de haber dado una señal más clara en educación superior para fortalecer a las instituciones, para crear fondos destinados a fortalecer la investigación en el país, las universidades del Consejo de Rectores hacen el 90% de la investigación que se hace en el país, de modo que no estamos hablando de instituciones que sean irrelevantes. Eso, creo yo, ha hecho cada vez más conciencia en el Parlamento, en el sentido de que se requiere de cambios. Nosotros tenemos confianza en que van a ocurrir esos cambios porque el gobierno se está encontrando con que hay muchas voces en el Parlamento que en su momento van a demandar. Esto ha ocurrido ya en la subcomisión mixta de presupuesto. ¿Usted considera que el gobierno se ha entrampado, se ha enredado en esta discusión respecto a reforma educacional, a las modificaciones que hay que hacer en los distintos niveles? A ver, yo creo que educación superior estaba claro que no iba a ser el punto de partida para las reformas, entre otras cosas porque a mí me parece bien que se haya llevado a cabo este año un proceso de participación para escuchar a los diversos actores, porque en educación superior hay muchísima más heterogeneidad que lo que hay en el sistema escolar o en otros niveles del sistema educacional. Pero, sin embargo, nosotros creemos que en la ley de presupuesto podría haberse adelantado buena parte de los propósitos que hay en el proyecto de la reforma educacional. Hay que esperar una señal. Y esa señal nosotros desgraciadamente no la hemos visto. Algunas han estado. El hecho mismo de que se haya creado una glosa específica para financiar de un modo distinto a las universidades del Estado nos parece bien, pero también hemos dicho que es meramente simbólica, que no hay allí un incremento de recursos que haga una diferencia sustantiva. Bien, rector Aldo Valle, muchas gracias por esta entrevista de Noticias 24. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.